Muy buenas tardes. Nosotros les venimos a hablar sobre la evaluación de la biotecnología ambiental para limpiar el agua residual del río Pamplonita. Los integrantes del grupo son Yurley Andrea Capacho Cárdenas, Angie Camila Camargo Moreno y quien les habla María Fernanda Contreras. Primero que todo le vamos a hablar sobre la importancia del agua. Es un líquido vital para todos los seres vivos. Sabemos que sin el agua el planeta Tierra no existiría. Los animales, las plantas, hasta las bacterias necesitan de esta agua para poder sobrevivir, por lo que es importante preocuparnos por el cuidado del agua. Por lo que muchas personas en el mundo el acceso al agua es imposible. Ahí es cuando empieza la tragedia, la pobreza, la enfermedad, hasta la muerte. Se dice que la distribución natural del agua en el ámbito mundial y regional no es equitativa. Mientras en algunos lugares el agua abunda, en algunas otras es escasa e inexistente. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el consumo de agua mínimo sugerido por una persona es de 20 litros de agua al día, pero en algunos países no alcanza ni el 10% de este consumo por persona al día. En países desarrollados como Europa y Estados Unidos, en Europa se consume 300 litros al día por persona y en Estados Unidos 500 litros al día por persona. En nuestro país, en Colombia, se maneja dependiendo del estrato. Depende del estrato, depende el consumo. El estrato 1 y 2 manejan 100. Depende del estrato, depende el consumo. El estrato 1 y 2 manejan 130 litros al día por persona. El estrato 3 y 4 manejan 150 litros al día por persona. El estrato 5 y 6 manejan 222 litros al día por persona. Por lo que podemos observar, no hay una equivalencia de consumo del agua. No todos tienen la misma fortuna de poder consumir este tipo de agua limpia. Y también podemos ver como en África no se puede consumir ni el 10% de, de agua, por lo que es una problemática en el país. En esta imagen, como podemos observar, usemos bien el agua, la cocina tiene un 10%, el riego tiene un 10%, el lavado de ropa un 15%, ducha y lavado un 25% y excusado un 40%. En este otro gráfico, el agua en el planeta, el 97% de agua en el planeta Tierra es salada. El 0,01% es disponible en su estado natural del consumo humano. El 3% el agua es dulce. El 0,3% corresponde a aguas superficiales, como los ríos y los lagos, principales fuentes de agua. ¿Qué son las aguas residuales? Las aguas residuales son todas aquellas aguas que han sido usadas en los entornos domésticos y urbanos, en las industrias y ganadería. También contiene una gran cantidad de elementos contaminantes, ya sean sólidos o disueltos en la misma agua. Por eso es la importancia y preocupación de reutilizar el agua que contaminamos día a día para la supervivencia de los seres vivos. La contaminación del agua. Esto se puede dar por métodos físicos, químicos y biológicos. Los métodos físicos son como el plástico, por lo que es un grave problema normalmente en los mares. Al encontrar el plástico, la fauna marina comiendo este plástico, por lo que se desgastan. Ellos se van desgastando en el agua, ellos lo van consumiendo. Estos polímeros, a nosotros consumir este tipo de animales, pueden llegar a producir cáncer. Los métodos químicos son todos aquellos desechos industriales como el petróleo o productos químicos que se utilizan a nivel industrial. Y los métodos biológicos son las bacterias patógenas que pueden llegar a producir una gran variedad de enfermedades que puede que esta agua no se pueda consumir. ¿Qué es un río? Los ríos son corrientes de agua que nacen en las montañas y desembocan en un lago, en el mar o en otro río.
La cantidad de agua que lleva un río se llama caudal y el caudal depende de la cantidad o escasez de lluvias o precipitaciones. La parte final de un río es su desembocadura. Algunas veces terminan en zonas desérticas donde sus aguas se pierden por infiltración y evaporización por las intensas temperaturas. Ya que tenemos claro que es un río, procedamos a conocer un poco más acerca del río Pamplonita y su ubicación. Ese río nace de 3.300 metros sobre el nivel del mar en el cerro de Alto Grande, en el páramo de Fontibón, en la cercanía de Pamplona, desciende por el Valle del Cariongo y sale por el Boquerón de Pamplona y sigue hacia el noroeste, llegando a las alturas de Chinácota, donde recibe aguas de la quebrada La Honda. Ese río llega hasta Cúcuta, uniéndose con el río Táchira, donde desemboca en el caudaloso río Zulia. Su cuenca se ubica sobre la cordillera oriental, extendiéndose por el suroeste del norte de Santander, desde Pamplona, Bochalema, Chinácota, Ragombalia, Herrán, Los Patios, Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto de Santander. Ahora que conocemos un poco más acerca de este río, conozcamos la problemática que se ha dado desde hace mucho tiempo. Hoy en día los ríos se encuentran con mucha contaminación. Hay muchas personas que tiran los desechos al río desde la parte del páramo donde se encuentran los tanques. Las personas que vienen saliendo de esos lugares no encuentran cestas de basura en donde echar y por lo contrario lo que hacen es tirarla al río y todo esto viene bajando y se acumula en algunas partes y lo que hace es que se contamine más el río. Esta contaminación es muy mala porque causa efectos en las personas. Hay muchas personas que subsisten de estas aguas, se bañan, se alimentan y todo esto genera daños en su sistema inmunológico. Produce enfermedades como cólera, fiebre tifoidea, poliomielitis, meningitis, hepatitis y diarrea. Pero afortunadamente aún podemos solucionar este daño que hemos hecho durante tanto tiempo. A continuación daremos a conocer algunas posibles soluciones. La bioremediación como una solución de aguas residuales del río Pamplonita del norte de Santander. Esta consiste en recuperar el medio ambiente contaminado mediante la biotecnología. Existen microorganismos capaces de captar y fijar metales pesados y otros permiten recuperar un suelo o las aguas contaminadas. La depuración de aguas residuales es generadas de las poblaciones urbanas. Deben regresar al medio ambiente, ya sea a través del cauce o de un río, que es a su vez el río Pamplonita. Existen dos fases que deben hacer, que es el pretratamiento y la depuración secundaria. El primer tratamiento es en un decantador. Se retiran las grandes aguas de sólidos mediante una filtración por rejillas y estas se separan del agua las grasas y se corrige el pH para permitir un posterior ataque de microorganismos a la materia disuelta en ella. Por posterior tenemos el segundo, que elimina la materia orgánica de acción de microorganismos. A medida que disminuye la cantidad de materia orgánica del agua, también disminuye el consumo del oxígeno. Este tratamiento es aerobio y se comprueba su efectividad mediante la cantidad de oxígeno consumido por los microorganismos en la oxidación de la materia orgánica. Podemos observar las dos fases que son el pretratamiento. Las dos fases que son el pretratamiento y la decantación. Esta agua que sale de este tratamiento entra en el tanque de decantación, en el que por sedimentación se depositan en el fondo materiales orgánicos e inorgánicos insolubles. Una vez que sale el agua de este tanque, en el que permanece al menos 2 días, ha perdido el 95% de la materia orgánica que lleva dispersa y esta después se vierte el agua al medio ambiente. Los restos depositados en el tanque de decantación se trasladan a los digestores de cieno, que es el lodo, donde las bacterias fermentadoras y bacterias metanógenas
en un ambiente anaerobio, producen el denominado biogás que pueden utilizarse como fuente de energía. También estos sólidos depositados en el digestor de los lodos se retiran periódicamente y después de eliminarse la mayor parte de los microorganismos son utilizados como abono agrícola. Aparte de la bioremediación como una solución, también se puede dar como en ese lugar, en ese municipio de Pamplonita y de cada uno de Norte Santander, colocar estanques de basura donde puedan la gente botar basura en ellos y no botarlas en el río, donde ocurre muchísima contaminación.